del 78 de 1900. Antonio. Estamos en una nueva entrevista para el programa El Dragón de los Pigüeles, en esta segunda temporada que ya hemos comenzado hace poco. Y qué mejor que, bueno, que hablar en torno a nuestras tradiciones ancestrales, en un capítulo referente a de cómo va el paso del Huetripantu a la noche de San Juan. Y para comenzar un poco de nuestras raíces ancestrales, qué mejor que hablar con una persona que ha estado desde hace muchos años en la lucha y en la mantención de la cultura huilliche, como es una de nuestras queridas hermanas de la comunidad de Quillón, de la localidad de Huequetrumao. Así que invito también para que la persona que estamos entrevistando se presente para la gente que va a ver esta entrevista. Mai compuche, compulamuen, compuenui, pinche Hilda Huenteo Piñén, los Huequetrumao Ñetugún, nieta de los antiguos loncos Huenteo de este territorio ancestral en el cual vivimos nosotros, toda la familia, y que de alguna manera hemos heredado el legado de nuestros abuelos. Yo creo que la lucha que llevamos nosotros de alguna manera es como el reflejo de lo que ellos hicieron en otro contexto, porque hoy día hay menos represión, entre paréntesis, acá todavía en el territorio se pueden hacer muchas cosas todavía, y creo que a ellos le tocó la etapa más difícil de vivir. Nuestros abuelos fueron muchas veces muy sufridos, muy maltratados por el sistema Winca, por las autoridades y todo. A ellos le tocó un proceso muy duro, donde también se perdió mucho ahí el tema de la cultura, de nuestra identidad, nuestra lengua. Y hoy día estamos en este tiempo de poder conversar y reflexionar sobre esto, porque la idea es que los procesos van cambiando y nosotros como parte de este pueblo y de la lucha ancestral es volver a vivir de alguna manera lo que era nuestra parte de nuestra identidad, nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra lengua, potenciar a través de los distintos espacios, ya sea en los jardines, en las escuelas, y estamos dando la lucha porque yo creo que el Estado nunca nos va a dar como esas posibilidades si es que nosotros no estamos ahí dando la pelea. Sabemos que cuando se comienzan los procesos de fortalecer la identidad a través de los niños, cuando los loncos plantean la idea de poder tener dentro de estos espacios la lengua, acceder a becas para que nuestros niños tengan posibilidad de estudio, fue un planteamiento de nuestras autoridades ancestrales. El Estado no le regaló nada a nadie, sino que todo esto viene a través de procesos de reivindicación de ciertas cosas o ciertas ayudas, o fortaleciendo las ayudas en los territorios. Siempre ha sido así, ¿no? No es que nosotros digamos todas las cosas nos llegan gratis. Aquí tuvimos gente que tuvo que salir a otros territorios, ir a otros lugares, a juntarse con los demás loncos para poder llegar a un acuerdo y poder plantear cosas colectivas, que como es el caso de todos estos beneficios que han llegado a los niños, porque son las becas indígenas. Por algo se llaman becas indígenas y que tienen un trasfondo histórico, no es que sean de ahora y a alguien se le ocurrió de buena onda y le dio beca a nuestros niños. Así que no ha sido fácil nuestra historia. Así es. Uno cuando empieza a retrotraer también lo que es la historia, sobre todo la historia nuestra, la historia de nuestro pueblo, en realidad es una historia no tan solo del sometimiento, sino que también la lucha contra ese sometimiento, y eso también lo inculcó mucho dos personas que para ustedes son importantes, como son Antonio y Pedro Huenteo. Feleimai, así es. ¿Y cómo era esa niñez de poder compartir, por ejemplo, con Antonio Huenteo y con Pedro Huenteo? Cuénteme. Bueno, yo soy nieta directa de Pedro Huenteo, pero también conocí a José Antonio, mi abuelo. Siempre tuvimos como mucha cercanía a él, pero para mí Pedro Huenteo fue como mi padre. Él, la mayoría de las cosas, o la forma como yo soy, la forma que tengo de plantear las ideas, como son un reflejo de lo que él me enseñó a través del Nutram, de entregarme el Subún cuando estábamos en la casa, en esos años cuando no había luz,
que tenía que colocarnos alrededor del fogón y contarnos historias y contarnos parte de su vida que fue muy dolorosa. Entonces, cuando tú ya vas creciendo y te das cuenta que la historia no es tan fácil y que no fue para ellos un vivir bueno, alegre, donde cuando yo le preguntaba por qué mi tía Teo, por ejemplo, que es la mayor, ella tiene más de 85 años, le pregunto, papito, ¿por qué mi manía, como le digo yo, no habla la lengua? Y él me contestó y ahí quedó agachado un rato y me dice, mira, en esos tiempos era muy difícil. ¿Quién iba a querer que a sus hijos le hicieran lo que a nosotros nos pasó? ¿Quién iba a querer que a sus hijos los maltrataran como maltrataban a nosotros cuando alguno tenía que ir al colegio? Porque para ellos, decía, para el Winca nuestra lengua no tenía validez. Para el Winca nuestra forma de hablar era como no sabemos nada. O tenemos nuestras mismas prácticas ancestrales, nuestros rituales, tenían que ver mucho con cosas de satanismo, que así lo veía el sistema también, cómo no decirlo, del tema religioso que llegó acá. Entonces ellos vivieron procesos muy difíciles y yo decía, claro, tiene razón, ¿quién le va a gustar eso? Pero él a mí me inculcaba mucho el que hable el Subún, que siempre estuviera ahí hablando, escuchando. Y cuando yo le preguntaba a mi papi, yo le decía, ¿pero qué cosa me dijiste? Y él siempre la respuesta era la misma. Me decía, si a ti te interesa esto, algún día lo vas a poder entender. Algún día le vas a buscar respuesta. Y claro, yo aprendí mucho de él, siempre hablando, conversando su historia. Yo creo que yo me enteré que mi papi era baleado, mi papi Pedro, era baleado cuando tenía, creo, como alrededor de 8 o 9 años. Un día estábamos hablando y de todo lo que él me contaba y de repente él dice, pero si esto no fue para nada, 41 dice, cuando nosotros nos balearon aquí porque quedemos en estas tierras, se vino la orden de desalojo y teníamos que dejar estas tierras, cuando el Estado ya entregó los territorios a manos de particulares, de autoridades, porque nosotros vivíamos dentro de un predio que pertenecía supuestamente al gobernador, el primer gobernador que hubo en la provincia. Entonces dice uno, chuta, el sistema de usurpación territorial vino desde allá, quitándole las tierras a la gente que ya vivían ahí. Y él dijo, nosotros cuando tuvimos ese enfrentamiento con la policía, dice, a mí me balearon y así como que toma de la nada, toma su ropa así y la levanta. Y claro, él tenía un hoyo grande acá que le traspasaba al otro lado. Y para mí fue eso muy fuerte, fue así como, casi me pongo a llorar. Y lo único que atiné a decirle, yo le dije, pero papi, le dije, yo cuando yo sea grande, yo voy a ser dirigente. Porque eso que a ti te pasó no se puede quedar así. Yo siempre lo voy a decir, le dije. Y él me dijo, bueno, dijo, eso, así me gusta, que así hablen, dijo, porque toda la historia que nosotros vivimos no fue fácil. Y alguno tiene que llevarlo, dijo, este deber alguien tendrá que llevarlo. Y nosotros pensamos que ellos, desde donde están, siempre están con nosotros y nos están entregando el Kimun, el Rajizuam, para seguir enfrentando estos procesos, o sea, procesos de repente difíciles, a veces penosos, porque tú te das cuenta que tu misma gente siente que otro vale más que tú, siente que el Kimun que hay dentro de su mismo territorio a veces no es tan valorado como cuando llega una persona de fuera y le piensan que ese que llegó de fuera sí le va a resolver el problema, pero el que está acá adentro piensa que no tiene las capacidades. Entonces yo creo que lo vimos reflejado este fin de semana. Yo creo que tenemos mucha población de pueblo originario y no nos debería haber pasado lo que nos pasó. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Para nada, yo le digo, el proceso vivido fue un proceso bonito, para nada triste. Nosotros sentimos que ya con la respuesta de nuestra gente quedamos más que satisfechos. Pero también son cosas que te van enseñando a vivir proceso, enseñando ya que se visibilice. Realmente yo decía, bueno, yo le comprometí a mi papi que nunca su nombre o su legado iba a quedar en el olvido, y ese legado es a lo mejor el que yo estoy planteando, el que yo estoy diciendo hoy día, y que tuve la posibilidad de conversar con mucha gente y que fue una experiencia hermosa. Eso yo me quedo con lo más bonito que me pasó en estos días, y yo creo que eso también va a ser construcción de parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Y así vendrán otros jóvenes, otras mujeres, otros niños que irán valorando, validando todo este Kimun que hay en su pueblo y en su gente. Porque no estamos dispuestos a perder. Nosotros luchamos, subsistimos y muchos años resistimos a todo el sistema Winca. En todo el espacio, en el área de salud, en el área de educación, ¿no es cierto? En el mismo tema religioso. O sea, nosotros resistimos cuando nuestra gente
trató de llevar lo poco que tenían y lo poco que podían llevar a las iglesias. También eso uno lo ve, visibiliza eso y dice, chuta, cuando yo voy a una misa grande donde antes se juntaba la gente, uno dice, tiene muchas prácticas que a nosotros nos enseñaban nuestros abuelos, que eran prácticas propias de nosotros, de nuestras comunidades, y eso también creo que la gente fue muy sabia al llevar ese inmune a otro espacio, pero para no perder lo que teníamos. Así lo veo, no sé. Así me llama la atención de lo que conversa tía, de que en realidad toda la historia, sobre todo del pueblo Huilliche y sobre todo de la localidad de Hueque Trumado, de la comunidad de Hueque Trumado, es una historia que es parte de sus cimientos. Y yo creo que también, para enlazarlo con la temática que queremos conversar un poco, yo sé que también la comunidad de Hueque Trumado, desde que el mundo es mundo, como decía alguna vez el abuelo Pedro, costó para organizarse. ¿Cómo era cómo se desarrolló esa organizarse como la comunidad de Hueque Trumado? Bueno, la comunidad de Hueque Trumado antiguamente tuvo ellos se organizan. En el año 1939 ellos se organizan, pero se organizan porque ellos querían volver a recuperar su lengua, su identidad y sus costumbres. Entonces, en este transcurso llegan Juan Fermín Lemuy y Juan de Dios Cheuquián como a apoyarlo. Por eso esta conexión tan grande que siempre tuvieron con el Abuta Huillimapu fue desde esos años. O sea, de allá llegaron ellos a fortalecer lo que había acá, a tratar de decirle, oigan, ustedes no están tan perdidos, porque aquí ustedes tienen una lengua, tienen una religiosidad y que hay que seguirla trabajando. Bueno, Hueque Trumado después pasa a ser como la que se organiza junto con Yaldá, con Coihuén de Compu, Incopuye se llamaba el de Yaldá, y juntos los tres loncos empiezan a hacer reivindicaciones territoriales. Yo siempre le digo, para que igual comprendan la gente la historia, que después hubo muchos cambios, que se dijo una cosa y otra, pero en esos años ellos eran tres y lograban convocar a mucha gente de distintos territorios, pero cuando tenían que salir de la isla, ellos siempre andaban, los dos o los tres juntos, pero no iban solamente porque el problema era de Yaldá o el problema era de Hueque Trumado o de Coihuén de Compu, sino que el problema ellos lo tomaban como un problema global de ellos, de territorio. Cuando se empieza a perder ese sistema y se toma como cada uno defiende lo suyo, eso ya parte después de la ley indígena, pero antes ellos siempre peleaban un derecho propio y nosotros teníamos que estar, si Coihuén de Compu tenía un problema, ya teníamos que estar todas nuestras comunidades, nosotros los de Yaldá, tratando de luchar por ese espacio, con esa gente, y así siempre fue. Ellos siempre tuvieron ese espíritu de unidad con los otros, siempre decían que nosotros éramos una sola nación. Ellos siempre hablaban del concepto de nación, somos una sola nación, nuestros primeros orígenes, decía ellos, es el mapuche. De ahí venimos nosotros, porque después nosotros somos mapuche huilliche, no somos de otra forma, esa es nuestra manera. Y acá también ellos nos daban a conocer que hubieron otros pueblos, como nuestros hermanos que vivían en la ribera, que eran los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos? Los chonos, decían ellos, que se dedicaban a la población a la orilla del mar. Toda esa historia ellos también lo contaban. Pero siempre decían que su conexión muy grande fue durante este tiempo con la gente del Abuta Huillimapu. Después yo cuando ya tuve juicio y eso, y hace muchos años después, ellos siempre mantuvieron ese contacto. De hecho, cuando se hacen las grandes organizaciones del territorio de Chilhue y la Abuta Huillimapu era una sola. O sea, nosotros teníamos que irnos a reunirnos a Osorno con los loncos de allá, y así siempre fue. Es como la historia muy entre estos dos territorios muy unidos. Sí, bueno, dentro de todo este gran territorio también usted decía de que ustedes como comunidad se organizaron para mantener las costumbres, sobre todo, y una de las costumbres, sobre todo para el mapuche huilliche, parte en esta época de junio, cuando ya empieza el invierno, sobre todo, cuando empieza el solsticio. Así que cuénteme, tía Hilda, ¿cómo es este cambio de este solsticio de invierno para el mapuche huilliche, que es una fecha bastante importante?
Sí, mira, nosotros nos crecimos en esa convicción. Ellos siempre nos hablaban del cambio de año y nosotros como éramos chicos mucho no entendíamos. Yo creo que para nosotros era un poco difícil sentir que había un cambio de año cuando todos celebraban el año nuevo en pleno verano. Entonces como que de chiquitito empezamos a pensar, pero ¿por qué ellos dicen que ahora es el cambio de año? Siempre me acuerdo de una canción que cantaban que decían que el mundo iba girando, girando como un reloj y decían que a las 12 de la noche se cambiaba el ciclo, porque en este momento ellos decían nuestra madre tierra, nuestra Ñuque Mapu va a poder entregarnos todo su fruto nuevamente, porque ya pasó el proceso de limpieza, decían ellos. Menos entendíamos qué es lo que significaba eso, pero cuando ya fuimos adultos, y más aún cuando de repente dicen que el año nuevo del pueblo originario efectivamente tenía una validez muy grande, pero nosotros eso ya lo veníamos escuchando desde hacía mucho rato. Nosotros nunca nos dejaron que nos acostábamos antes de las 12 de la noche, por ejemplo, en el día del 23, entre el 23, antes lo empezaban, siempre empezaban como antes, porque se preparaban todo lo que, sus cosas que hacían, porque siempre era un regimiento de chancho, eso sí era, ¿verdad? El regimiento de chancho iba todos los años, siempre, y los chupún también. Nunca nos quedábamos sin que nos estemos colando milcao, desde las 10 de la noche ya todos preparando ahí para que esperemos que nos den nuestro chupún, y primero nos mandaban a lavar con el agua, porque se suponía que el agua a las 12 de la noche era un agua que era bendita para la semilla, bendita para la persona. Entonces ellos decían que tienen que irse a lavar antes de recibir el chupún, tienen que ir a pedirle al chao para que le dé fuerza, para que lo limpie, sáquense los zapatos, y esos eran como todos esos mandatos que había. Pero nosotros nos hacían organizarnos afuera, siempre me acuerdo, porque mi hermano, que era un poquito más grande, mi primo en realidad Manuel, él siempre nos ayudaba a hacer como unas casitas. Así hacíamos como unas casitas de rama, porque cada uno tenía su espacio donde para cocer el chupún, más que nada, porque teníamos que tener brasa. Entonces cada uno hacía su espacio, y después ya cuando ya fuimos más grandes, los tíos ya también, las tías tuvieron su esposo, todos llegaban ese día y se esperaba entre juntos, era como lo mismo que hacen con el Año Nuevo Winca. Por eso yo decía, pero que era como raro, eso no lo lograba entender tanto. Pero nunca dejamos de no hacer, y siempre hacer escutún antes. Ellos siempre, casi una hora antes que empiece el cambio, como decían, ellos empezaban a hacer escutún, canciones, romances, pedías, donde llevaban también todo lo que era la cementera, como decían ellos, que era la parte de unas bolsitas pequeñas, con haba, con arveja, con papas, todo como si hubiera un montón de bolsitas, lo colocaban en una mesa y ahí las dejaban para que esa semilla fuera bendita en el cambio de año. O sea, cambio de año lo entendí yo cuando ya empezaron a decir que había que había un año nuevo, que se cambiaba. O sea, eso para mí primero era como parte de una ceremonia, ¿no? Pero que nunca se dejó de pasar, siempre estábamos ahí. Así que cuando ya empieza como más a decirse, hablarse del Huetripantu, del nuevo año, ahí como que todos empezamos a entender y también a hacer sentido que ellos hacían mucho rato, toda su vida, habían enseñado que ahí ocurría un fenómeno que era de cambio, ellos decían, ya, hoy se va a dar la zanjada del gallo, va a ser la más, como que el mundo era el día, o algo duraba como el zanjada de un gallo. De aquí para adelante va a empezar a alargar y va a ir así. Y ahora uno entiende que era el día, pues, o sea, tampoco eso no estaba tan claro dentro del concepto que ellos nos decían. Y esas eran las cosas que nos conversaban, pero siempre se hizo mucho, fue como un recogimiento, una parte espiritual muy, muy fuerte entre esa vivencia de ese día. Por eso yo digo que cuando siempre nos juntamos para hacer Huetripantu, no es una celebración, sino es que más para mí, por ejemplo, y mi familia, más bien es un momento de recogimiento, de pedir, de agradecer por lo que tenemos, porque Guenechés nos dé otros tiempos y tiempos mejores. Así que esa era como la forma. Yo nunca lo vi que hicieran, no sé, por una fiesta, por ejemplo, o que vendieran comida. Como ocurre hoy día con San Juan. O sea, ustedes realmente más celebran el Huetripantu más que la fiesta, como podríamos decirlo, la fiesta Winca o lo que se convirtió después como en San Juan. Claro, yo creo que nosotros nunca casi tuvimos, si bien sabían que ese día era San Juan, para muchos decíamos, me acuerdo que alguna vez mi papi dijo,
escuchen, porque en la noche la gente, cuando como no sabe tanto de su pueblo, luego van a gritar San Juan, decía, y lo van a escuchar para allá, que el otro le va a responder. Y nosotros también salíamos a escuchar a ver si era verdad, y a veces sí ocurría, había gente que de repente como que, porque decía que San Juan lo llamaba, pero ellos lo veían desde otro punto de vista más como espiritual. Sí, o sea, también tenía que ver con cómo también la cultura huilliche o el Feyentún también, la religiosidad también fue cambiando o mutando también, producto también de del impacto de la religiosidad católica. Que uno puede contar más al respecto, tía Hilda. Bueno, acá fue la llegada de la evangelización a través de la religión católica fue muy fuerte también, porque mi abuelo decía que ellos, cuando ya viene como levantamiento de los pueblos originarios, sobre todo el pueblo huilliche de acá, mapuche huilliche, ellos decían que se juntaban en Chagua, que era un lugar más hacia abajo, que nosotros no lo alcanzamos a conocer el lugar donde ellos hacían las oraciones y todo esto, pero sí supimos el espacio donde era. Ellos dicen que se iban hasta allá. Entonces después llega el primer santo que llega acá, es el santo San Juan. Y ahí como que ya empezó a perder el concepto de entre que ellos iban a celebrar para allá, porque la misa la hacían el mismo día y el mismo momento acá abajo en San Juan de Chango. Y ahí como que se empezó a perder. Y ahí decía él también que ya llega junto con eso, llega una comisaría en San Juan de Chango que no permitía el acceso a la gente que iban a Chagua. Entonces la gente que iba tenía que pasar por escondida para poder ir a hacer sus prácticas o sus rituales en el espacio que ellos tenían. Entonces también ahí dicen que muchas veces nuestros Pupén y Pulamuen fueron detenidos en regresar para su territorio, porque por obligación tenían que pasar por San Juan, que ya en ese momento se llamaba San Juan, y había una iglesia y había un santo que tenía el nombre. Entonces sí, tuvo mucho que ver la evangelización acá, pero también yo creo que nuestra gente fue bien sabia, porque si bien se logró ir a misa y cosas así, pero ellos tenían como su convencimiento que todo lo que llevaban como elementos a la iglesia también era parte de su cultura. Sí. Tía Hilda, ¿qué opinión le merece a usted o qué opinión tiene usted en torno a lo que se ha logrado también en la revalorización del Huetripantu, sobre todo en los colegios y en algunas comunidades urbanas, sobre todo de la isla de Chiloé? Sí, yo creo que es importante, es relevante, pero lo que no se puede hacer, se lo digo así de corazón y ojalá me lo escuchen, es folclorizar el tema de los pueblos originarios. Porque nosotros para nada somos folclore, somos un pueblo vivo, un pueblo preexistente, que siempre estuvimos con nuestras prácticas, nuestra forma de vida y nuestra religiosidad, que se siga manteniendo. Yo creo que para mí es relevante que se trabaje en los colegios, pero que se le dé la verdadera significado que para el pueblo tiene. No de una manera folclórica, donde de repente se utilice para acceder a ventas de recursos, porque eso no debería ser. O sea, como una plataforma educativa, está bien, porque nuestros niños tienen que hacer sentido, porque nuestros niños tienen que saber que cuando se está hablando de un pueblo, se está hablando de un pueblo vivo, y no de un folclore que tal vez fue un invento, una invención de alguien, sino que este pueblo está, nosotros estamos. Ellos, sus orígenes, sus padres, sus abuelos, fueron los que estuvieron antes, y hoy día solamente se le da el valor que se necesita. Nuestro pueblo debe seguir siendo valorado. El Día de los Pueblos, como le dice, pueblos originarios, debe ser un día que ya sea un día feriado, porque también nosotros tenemos nuestros derechos a tener un espacio, un día donde nosotros tengamos nuestra actividad tranquilo, sin tener que andar a las carreras, ni tampoco para mostrarles a otros. Siempre digo yo, nosotros si lo hacemos de corazón, no importa si no está el que va a estar sacando fotos, el que va a estar haciendo videos, sino que lo importante es que nosotros sentamos que ese día es un día nuestro, para ver y fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra forma de expresiones que tenemos, porque también la conexión con el Chao es muy directa, es mucho más directa que donde tú te vayas en cualquier otro lugar. No quiero entrar en ninguna polémica con ninguna, pero es lo más puro. Tú solo pides
agradeces a nuestro chao por todo lo que tienes, por tu vida, por tu esfuerzo que haces, y porque para nosotros siempre decimos como pueblo, nuestros Huifi que Cheyenne no se van, siempre están con nosotros. Ellos son parte de estos procesos y ellos siempre están dándonos la fortaleza, el Kimun, el Raquisuan en momentos que nosotros lo necesitamos. Esa es la forma, yo creo que es una manera de ahí cuando hablamos de cosmovisión, esa es como la cosmovisión que tiene el pueblo. Y yo creo que también voy a hacer patente una pregunta que le hice también a otra Lamuena hace un tiempo atrás, cuando hablábamos sobre sobre todo la medicina intercultural, y sobre todo hoy día de que estamos en esta conversación, es preguntarle también en su visión, ¿usted cree que hoy día el chilote, la chilota, o el hombre o la mujer que tiene apellidos huilliches está más cercano o más lejano al tema de la naturaleza, considerando también como la naturaleza como el elemento central, ¿no?, de nuestros pueblos? Ojalá, Imai. Yo creo que, mira, este desconocimiento no fue una cosa de la gente, de nuestro Pupeño y Polamón. Este desconocimiento vino con toda la medicina occidental. Cuando nosotros le dicen que lo que tenemos nosotros nos sirve, nosotros asimilamos que eso nos sirve. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que esa medicina ya no tiene resultado en nuestro cuerpo, en nuestra forma, entonces buscamos otra alternativa. Porque de antiguamente yo creo que la medicina ancestral estuvo, porque dicen que antes había médicos, machis, y ellos tenían como la otra parte para sanar el equilibrio, el kumemonien. Entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que de verdad tanta pastilla nos está haciendo bien a nuestra gente, tantas cosas que se le dice que tú tienes esto y probablemente no te vas a mejorar, y entonces las personas también hacen otro tipo de patología, se deprimen, entonces, y no hay cómo complementamos esa salud para que haya un kumemonien. Entonces la gente como que volvió a buscar a sus territorios, a su gente, el Nahuel. Y el Nahuel es un elemento que tenemos que cuidar y proteger mucho, porque aún nosotros en esta zona tenemos mucho Nahuel en los territorios y es un elemento principal para la sobrevivencia de nosotros. O sea, hoy día nosotros con esto que pasó de la pandemia, con esto que está todavía, muchos de nosotros sabemos que nuestra gente se ha curado con sus hierbas. Cuando te mandan a tu casa y no tienes qué hacer, entonces, bueno, vas a practicar lo que te enseñó tu abuela, lo que alguna vez escuchaste, cómo limpiamos nuestros pulmones, cómo sacamos algo que nos está molestando en nuestra garganta. Entonces hay ciertas medicina natural que tenemos que poner en valor en estos momentos de más complejidad de nuestra salud. Y eso se ha hecho. Yo creo que hoy día muchos de nuestra gente también busca esta medicina, y yo me gusta más decir medicina natural que complementario, o otros términos que se le utiliza, porque es nuestra medicina natural que también nos entrega el equilibrio, el estar bien. Y tampoco uno le dice a la gente, oiga, ¿sabe qué? No vaya nunca más a control médico. A lo mejor vaya, también es necesario que tenga un diagnóstico, que le digan, o que tenga un acompañamiento. Pero también ese otro Nahuel que tiene, no deje de no utilizarlo, porque ese Nahuel no va a ser tal vez tan contraproducente con el medicamento que le van a dar. Incluso le va a servir para limpiar. Cuando nos dan tanta pastilla, puede que el otro medicamento natural nos sirva para limpiar riñones, estómago, o sentirnos más relajados. Entonces nosotros siempre apuntamos a que la medicina ancestral tiene un valor fundamental en estos tiempos, y lo hemos de alguna manera vivenciado. O sea, nosotros llevamos años ya trabajando acá una experiencia de salud intercultural o complementaria en el territorio con la Asociación de Mujeres, donde el año pasado hicimos mucho acompañamiento a nuestra gente con la WEN, con gotitas de relajante, porque cuando llegó la pandemia casi todos nos enfermamos así como psicológicamente. Creo que todos dijimos, ay no, ahora llegó el fin de no sé qué, pero también como que nos dio fortaleza el tener la creencia en nuestro chao, el tener la creencia en nuestros lahuenes que teníamos, la confianza siempre está y va a estar, pero tenemos una forma de que vamos acompañando estos procesos. Así es. Tía Hilda, quisiera agradecerle también de que hayamos conversado un poco, de todo un poco,
Yo sé que vamos a tener más conversaciones en torno a esto, pero antes de que terminemos esta entrevista, yo quisiera darle el espacio a que dé un mensaje a la gente que va a estar viendo esta entrevista en el programa El Trabún de los Pigüeles, y lo que a usted le nazca del piuque, del corazón, lo que le quiera decir a usted a la gente que va a estar viendo esta entrevista. Bueno, yo creo que más que nada decirle a nuestra gente de nuestros pueblos originarios que se sientan orgullosos de ser parte de un pueblo, que tenemos una historia, que tenemos particularidades y que tenemos que seguir trabajando y tenemos que tratar de apoyarnos en la unidad. También que todos los procesos vividos en estos últimos tiempos, en este último mes, han sido para conocernos. Nos hemos aprendido a conocer y a valorar mucho más. Creo que desde aquí para adelante nos vienen trabajos importantes que hacer, donde la gente, nuestra gente, tiene que sentirse orgulloso de quién es. O sea, yo no quisiera nunca más escuchar que alguien cuando le pregunte, ¿eres parte de un pueblo originario? Diga, capaz que no, tal vez que no creo. Porque si tiene sus abuelos, sus bisabuelos fueron parte del pueblo, deben sentirse orgullosos. Nunca más que digamos que tenemos vergüenza de quiénes somos. Nunca más neguemos nuestra historia ni nuestra identidad, porque es lo peor que nos puede haber pasado y que nos pasó. O sea, mucha de nuestra gente se negó a sí mismo, porque cuando tú te niegas que no eres, te niegas a ti mismo. Pero cuando nosotros, a veces como que nos da un poquito de impotencia cuando pensamos, cuando llegan los beneficios de las becas, por ejemplo, nadie quiere dejar de no ser parte del pueblo. Y aunque digan eso, probablemente muchos dicen, bueno, las plata no vienen de los indios o no vienen de ellos, pero es una lucha que se da día a día, día a día para mejorar eso, para que llegue más niños, para que llegue más familia. Entonces, nosotros siempre estamos pendientes de todos ustedes y nos gustaría que en algún momento pongan la mano en el corazón y nunca más se nieguen, porque es lo más bonito cuando tú te sientes orgulloso de quién eres, de dónde vienes, quién fueron tus abuelos y que ellos hicieron mucho para aportar a esta sociedad que algunas veces nos marginó, nos humilló, pero nosotros tenemos que dar esta batalla. Fentren Mayún, Compu Lamuen, Compuche, Compu Buenuy, ha sido un gusto estar acá con mi sobrino Marco. Te agradezco esta entrevista, creo que estamos en este tiempo y ha sido un tiempo maravilloso, te aprendí a conocer, muchas gracias por todo, Fentren Mayún, por lo que también hicimos juntos, porque todo lo que hicimos fue un trabajo en conjunto. Peleimai. Así es, y ojalá que vengan en algún momento más entrevistas, más conversaciones, así que agradecido, tía Hilda, un abrazo grande desde aquí, desde Castro, y ya nos estaremos encontrando en alguna otra ocasión. Veo que allá.